El Renacimiento en América Latina, un nuevo despertar del arte, la ciencia y el pensamiento, del siglo XIV al siglo XVI. Definición. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico, científico y filosófico que surgió en Europa entre los siglos XIV y XVI, principalmente en Italia. Su nombre proviene del término renacer, ya que se trató de una recuperación de los ideales, del arte y el conocimiento de la antigua Grecia y Roma. Contexto histórico. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico y científico que surgió en Europa entre los siglos XIV y XVI, como respuesta a la crisis de la Edad Media, impulsado por la imprenta, el comercio y el crecimiento de las ciudades, promoviendo el conocimiento, el arte clásico y una visión más humanista del mundo. Estas ideas llegaron a América Latina tras la conquista europea, especialmente a través de España y Portugal, aunque aquí el Renacimiento vivió de una forma diferente, influyendo en la arquitectura, el arte religioso, la educación y la ciencia, combinándose con elementos indígenas y africanos. Características. El Renacimiento se caracterizó por el humanismo, una corriente que coloca al ser humano como el centro del pensamiento en lugar de Dios o lo sobrenatural. La razón y la observación como medios para entender el mundo, lo que dio lugar al racionalismo y al desarrollo de la ciencia moderna. Los artistas y los pensadores buscaron inspiración en la antigüedad clásica, remontando ideales de belleza, proporción, armonía y libertad creativa. Rechazaron las creencias supersticiosas y se buscó entender el mundo de forma lógica. Para lograr el realismo en la literatura, se usaron lenguas vernacuales para llegar a las personas. Otras características fueron el rechazo al pensamiento mágico o supersticioso, el interés por el conocimiento científico y el estudio del cuerpo humano y el desarrollo de la perspectiva en el arte y la mayor libertad creativa. El arte renacentista. El arte fue uno de los elementos más destacados del Renacimiento. Se abandonó el estilo rígido y planos de la Edad Media y se buscó representar la realidad de forma más precisa y natural. Los artistas comenzaron a estudiar anatomía, matemáticas y geometría para lograr un mayor realismo en sus obras. Algunos de los artistas principales fueron Leonardo da Vinci, que fue un pintor, inventor y científico. Su obra más famosa es la Mona Lisa. Miguel Ángel, que fue un escultor y pintor, que una de sus obras más destacadas es el David. Y Rafael, que fue conocido por sus composiciones armoniosas, como la Escuela de Atenas. Estas ideas llegaron a América Latina con la colonización. Aunque aquí el arte tuvo un enfoque principalmente religioso, se aplicaron técnicas del Renacimiento, como el uso de la perspectiva, el estudio del cuerpo humano y la proporción. En América, el arte renacentista se adaptó al contexto colonial. Las iglesias fueron decoradas con pinturas y esculturas influenciadas por el estilo europeo, pero muchas de estas fueron realizadas por artistas indígenas y mestizos. Esto dio origen al arte mestizo, que mezclaba lo europeo con lo local. Avances científicos y pensamiento. Nicolás Copérnico fue un astrónomo y matemático polaco que propuso que el Sol y no la Tierra era el centro del sistema solar. Esta idea llamada teoría heliocéntrica contradecía las creencias de su tiempo y marcó el inicio de la revolución científica. Su obra sobre las revoluciones de los orbes celestes, publicada en 1543, transformó la astronomía y preparó el camino para los científicos como Galileo y Kepler. Galileo Galilei, un científico italiano, el renacimiento que hizo irlandés aportes a la astronomía, la física y las matemáticas, mejoró el telescopio y con él observó las lunas de Júpiter, las fases de Venus y la superficie de la Luna, lo que apoyó la teoría heliocéntrica. También estudió el movimiento de los cuerpos y sentó las bases de la física moderna, siendo considerado el padre de la ciencia experimental. Aunque en América Latina no se vivió la revolución científica con la misma fuerza, algunas ideas científicas renacentistas sí llegaron.
Realizaron estudios sobre la naturaleza del Nuevo Mundo, como la observación de plantas, animales y enfermedades desconocidas en Europa. Cronistas y misioneros reconocieron también conocimientos indígenas, especialmente en medicina y astronomía. Además, se fundaron las primeras universidades y centros de estudio donde se enseñaban las ciencias bajo una visión europea, adaptadas al contexto colonial. Arquitectura. La arquitectura del Renacimiento se inspiró en los modelos de la antigua Grecia y Roma, buscando equilibrio, proporción y armonía mediante el uso de columnas, arcos, cúpulas y formas geométricas simples, a diferencia del estilo gótico, que era vertical y recargado. La arquitectura renacentista era más sobria, simétrica y horizontal. En América Latina, estas ideas llegaron con la colonización española y portuguesa, ampliándose en la construcción de iglesias, catedrales, monasterios y plazas centrales. Aunque el diseño seguía los patrones europeos, muchas obras fueron realizadas por indígenas, lo que dio lugar a un estilo mestizo que mezclaba lo europeo con lo local. La literatura. La literatura del Renacimiento reflejó los ideales del humanismo, colocando al ser humano como centro del conocimiento y la reflexión. Los escritores comenzaron a usar lenguas vernáculas en lugar del latín, lo que permitió que sus obras llegaran a un público más amplio. Sus textos buscaban un equilibrio entre la razón y la emoción, tratando de temas como el amor, la naturaleza, la política y la libertad de pensamiento. Entre los autores más representativos se encuentra Dante Alighieri, con la Divina Comedia, Petrarca como iniciador del humanismo literario, y Miguel de Cervantes, cuya obra Don Quijote de la Mancha critica con humor los valores medievales y exalta la razón y la identidad individual. El legado que dejó. El Renacimiento es una huella profunda en la historia que marcó el inicio del pensamiento moderno y transformó la forma en la que entendemos el arte, la ciencia y la educación. Gracias a este movimiento se establecieron las bases de la ciencia actual, la educación humanista y la libertad creativa en América Latina. Aunque el Renacimiento llegó como una parte del proceso colonial, también influyó en la arquitectura, la literatura, la religión y el arte, dejando un legado cultural que combinó elementos europeos con saberes indígenas y africanos, dando origen a una identidad única y mestiza. Con esto concluimos nuestro video sobre el Renacimiento. Esperamos que les haya resultado interesante y útil para entender mejor este periodo tan crucial en la historia. Gracias por vernos.